Seguramente te has fijado que en tu vehículo hay unas tomas de electricidad que dicen 12 volts o a veces ya tenemos lo que son los USB y seguramente también en algunas otras ocasiones otros vehículos dicen máximo 100 watts cuando tenemos una toma de otro tipo. O también tenemos nosotros que la misma tapita o alguna cuestión de señalamiento en el USB dice 2.1A o algo por el estilo. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es la potencia? ¿Qué es el voltaje? ¿Cómo vamos a manejarlo? ¿Y cómo vamos a interpretarlo? Es lo que vamos a platicar en este video. Vamos a ver a lo que se refiere que tengamos voltaje y potencia en lo que son las tomas de corriente de nuestro vehículo. Quiere decir que tenemos nosotros que manejar varios parámetros, pero vamos a platicarlos y vamos a explicarlos de manera rápida y sencilla. Primero que nada, nosotros tenemos nuestro vehículo en el cual contamos con salidas. Estas salidas ya está desapareciendo la de 12 volts. Normalmente la identifican porque es una redonda, ya ni siquiera tiene el voltaje y en otras ocasiones sí, pero muchas veces nada más se identifica porque es la que viene redonda y que tenemos lógicamente un conector que debe de ir de ese tipo. Y vamos a tener nosotros también ahora ya lo que son las conexiones USB, que pueden ser de tipo A, de tipo C, que son ya las que están predominando, pero independientemente de si sean de tipo A, tipo B, tipo C o cualquier otro, el principio de funcionamiento y todo lo que vamos a platicar aquí va a seguir siendo válido durante mucho tiempo porque todas estas leyes del voltaje y la electricidad no van a cambiar. Así que empecemos con la cuestión de que tenemos nosotros de referencia que existe una batería, ¿sí? Básicamente es el elemento que nosotros podemos ir y comprar y que tiene una cierta garantía y que va colocado en el vehículo para la mayoría de los sistemas que utiliza. El estéreo, el aire acondicionado, las luces, todo aquello normalmente va con una batería de 12 volts. Inclusive hasta los mismos vehículos eléctricos o los híbridos van a contar también con una de estas porque es un voltaje diferente al que se maneja para la cuestión motriz. Entonces, tenemos nosotros nuestra batería de 12 volts que va a alimentar todo lo que son los sistemas del vehículo, pero vamos a tener ahí que deben de existir unos pequeños, vamos a ponerlo como si fueran cajas negras. Ahora sí que unas cuestiones que van a tener reguladores, fusibles, a veces hasta computadoras, controles y otras cosas en cada uno de estos para poder entonces procesar y mandar hacia cada una de las tomas. No viene de manera así directa. Lógicamente esto va a hacer que tenga entonces una protección para que no vaya yo a dañar tanto ni el sistema del vehículo, ni tampoco, en dado caso, alguno de los componentes externos. Deben tener mucho cuidado. Es importante que entonces podamos ver que tenemos nuestra toma de 12 volts y que va a tener su conector en el cual puede tener y puede ser una dotación para varios dispositivos. Algunos de estos pueden ser, por ejemplo, una bocina, una computadora, un foco del tipo que quieran, lámpara o cuestiones que podamos utilizar de cualquier forma, a lo mejor un ventilador o alguna cosa por el estilo. Este que lo pongo general es una resistencia que puede ser cualquier otra cosa que consuma lo adecuado conforme ahorita lo vamos a platicar. ¿Sí? Ahí es donde entra entonces el por qué tenemos que platicar aparte de lo que es la potencia y la corriente. Ahorita platicamos al respecto. Entonces, vamos a tener nosotros que también va a contar con una posible salida hacia algún dispositivo como un celular, tableta o similar. Con esto entonces lo que vamos a lograr es de que voy a poder alimentar cualquiera de estos siempre y cuando estén dentro de ciertos parámetros. ¿Cuáles van a ser esos parámetros? Bueno, una ecuación que define esto va a ser que la potencia que va a consumir este dispositivo es igual al voltaje por la corriente que va a estar demandando. Ahora, esa corriente no siempre va a ser la misma, puede que sea hasta un máximo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este punto? Recuerden que estas tomas de 12 volts son, ahora sí que el remanente de lo que antes era la toma para el encendedor de cigarros. Sí, aunque haya quien
no lo recuerdo porque no le tocó lógicamente, pero a los que nos tocó todavía desde lo que son ahora sí que los 80s y más atrás, los vehículos tenían esa toma y ahí había un encendedor para el cigarro, para que pudiera llevarlo ahora sí que y encenderlo en mi vehículo, aunque parezca increíble. Entonces, se quitó ese dispositivo, de hecho en la transición ya ni siquiera se ponía, estaba en el mismo lugar, a veces el mismo modelo, ya no traía el encendedor, pero traía la toma. Y esa toma ya se quedó para que tengamos nosotros, ahora sí con la conexión, algunos de estos dispositivos. Y ahorita, como les digo, ya está saliendo. Pero el punto es que nosotros tenemos una salida de 12 volts, ahora sí que lo que me da lo que es mi batería, pero ¿qué potencia estaba manejando? ¿Qué corriente estaba manejando? Bueno, la potencia, como saben ustedes, es ahora sí que el trabajo por unidad de tiempo. O sea, qué tan fuerte van a sonar estas bocinas, qué tanto va a iluminar esto en el tiempo, qué tan fuerte va a estar girando el ventilador, cuánto va a estar consumiendo la computadora, que muchas veces las computadoras más modernas ahora tienen con lo que son 150, 170, cuando antes tenían 50 watts o algo así, ahora tienen hasta 300. He visto algunos de 330, 310 watts, ¿sí? Es bastante. Entonces, esa es la potencia que ya tienen cada uno. Pero entonces, ¿cuánto es por lo tanto lo que yo voy a manejar aquí? Bueno, de estándar se manejaba aquí 10 amperes. Y ahí es donde entonces voy a poner los fusibles que van a ser de ciertas cantidades para que no excedan esto, que en el momento en el que llegue a este valor inmediatamente van a protegerme. Entonces, si tomamos como referencia esto, pues conforme a la potencia que es igual a la multiplicación de estas dos, pues estamos hablando que aquí yo voy a poder tener una potencia de 120 watts como máximo. Quiere decir que entonces puedo conectar un foco que use 12 volts y que tenga 100 watts. Puede ser LED, puede ser incandescente, puede ser fluorescente, puede ser el que ustedes quieran. Una computadora que tenga máximo estos 120 watts, más ya no. Por eso es que muchas de estas ya lo que mejor se pone es un tercer tipo de conexión, que es como la de las casas que son de 120. Eso es ya para cuando manejamos potencias mucho más altas. Pero un estándar de 100 watts es bastante bueno para los focos, para cuestiones como bocinas de alta potencia, para ventiladores o para cargar lo que son los celulares. Los celulares van a tener ya con estas potencias, ahora sí que la capacidad de carga rápida. Si ustedes recuerdan, los cargadores, los pequeños cubitos que son unos transformadores que tenemos para los dispositivos móviles, que son las tabletas y los celulares, van a tener alguna cuestión como esta y se conecta directamente a la pared y de aquí van a salir normalmente 10 watts. Por lo tanto, es una carga que le llamamos lenta, porque tenemos poca corriente que está fluyendo por ahí. Últimamente estamos teniendo lo que son unos de carga rápida, que son más grandes lógicamente y que van a tener más potencia. Por ejemplo, hay unos de 50, por ejemplo que tengo aquí es de 67 watts. Quiere decir que voy a estar teniendo mayor cantidad de amperaje y entonces lo que se le conoce como carga rápida, porque yo voy a tener la corriente es qué tanta electricidad pasa, como si fuera agua, digamos, como si fuera, por ejemplo, que yo estoy respirando, qué tanta cantidad de aire estoy yo fluyendo. Esa sería el equivalente a la corriente. Mi capacidad para que pueda yo respirar más rápidamente o menos y que tanto puedo guardar en mis pulmones que pueda fluir hacia adentro y hacia afuera, ese sería como que mi voltaje de cierta forma, y el flujo que puede entrar y salir, esa sería la corriente. Porque realmente la corriente también es un flujo, en este caso, de energía. Ahora, yo puedo colocar, por ejemplo, algún otro dispositivo, nada más aguas, porque pongo aquí como una que es resistencia, que pueden ser ciertas cosas que no excedan este valor. Por ejemplo, una secadora de pelo no va a ser adecuada porque esas están consumiendo 500, 800, 1000 o incluso más. Un instrumento como ese tipo, o por ejemplo hasta un taladro, hay unos taladros que van a tener mayor potencia que esto, entonces tampoco lo puedo conectar ahí. El auto es para que yo no maneje más que ese tipo de cosas.
Por ejemplo, como les digo, la otra conexión que existe, que es para ya vehículos, por ejemplo, que se van a acampar o algo así, como camionetas SUV, pickups o algo por el estilo, ya tienen tomas de 120 para cosas con mayor potencia y demás. Ahora, esto es cuando tenemos nosotros esta toma, pero como decíamos, esta toma ya está desapareciendo. ¿Qué va a suceder entonces? Que ahora ya se está sustituyendo por los USB tipo A, tipo B o tipo C. Cualquiera de ellos, en promedio, van a estar manejando 5 volts. Puede haber algunas ligeras variantes, pero en general es el estándar que se maneja, independientemente de que sea qué tipo de USB. Entonces, si tenemos nosotros que hay una potencia que es igual al voltaje por la corriente, pues entonces ya tengo yo lo que son los 5 volts y ya voy a tener, por ejemplo, lo que corresponde a la corriente, que muchas veces me dice aquí, si han visto que hay veces que la tapita dice 2.1 amperes. Por lo tanto, podemos saber entonces cuál es la potencia máxima que voy a manejar. Fíjense, es muy fácil. Nuevamente, 5 por 2.1, entonces van a ser 10.5 watts. Quiere decir que estos que tienen esa tapita o junto aquí el letrero que dice 2.1 amperes, en promedio me van a servir para componentes que sean de 10 watts, 10.5. A lo mejor puede llegar a tener quizá ahora sí que los 11 o algo por el estilo. Entonces puedo igual conectarle ciertos focos, los celulares, algún ventilador o algo por el estilo y a lo mejor alguna bocina, pero si se fijan es una bocina de baja potencia. Por lo tanto, es importante que no vayamos a sobrecargar esto conectándole aquí. Lógicamente es difícil que tengamos, por ejemplo, una conexión de lo que les decía, de, por ejemplo, una plancha. Incluso un mismo horno de microondas no tiene esa conexión porque lógicamente no tenemos para esa potencia. Esto es para bajas potencias. Aquí puedo poner componentes con mayores potencias y si queremos nosotros ya todavía manejar una mayor, entonces ya los vehículos van a tener una adicional que ya esa es de corriente alterna, pero ese ya es otro asunto y haremos otro video al respecto. Por ahora entonces el punto es que nosotros podemos conectar una serie de componentes para hacer nuestra vida, nuestro viaje más agradable en nuestro vehículo. En nuestros vehículos normalmente tenemos nosotros nuestra batería de 12 volts que va a alimentar todo el sistema eléctrico interno y nos da la oportunidad de tener tomas de corriente que nos van a permitir que podamos conectar nosotros focos, computadoras, bocinas, algunos otros instrumentos como por ejemplo algún ventilador o alguna otra cosa por el estilo, ¿sí? Junto con los dispositivos móviles como celulares, tabletas y demás. Pero va a depender del tipo de conector que tengamos para ver qué tanta potencia puede llegar a soportar. Los USBs son para dispositivos de baja potencia. ¿Cómo calculo esa potencia? Ahorita lo platicamos. El punto es que nosotros vamos a tener que estos dispositivos son básicamente más para entretenimiento y otras cuestiones. Como por ejemplo, para cuando tenemos nosotros esta conexión de las que se utilizaban antes, que era como donde entraba el encendedor para el cigarro, sí, esto existía en los vehículos, entonces yo voy a tener una mayor potencia de hasta 120. ¿Sí? Nada más aguas, no vayan a querer conectar, por ejemplo, una plancha o alguna cosa por el estilo, que afortunadamente es difícil que tengan este adaptador de esta conexión, pero siempre existe quien puede o quiere hacer algunas adecuaciones ahí que no son las más adecuadas, porque algunas computadoras todavía pueden trabajar con unas potencias como estas, pero algunas ya no. Aquí puede ir, por ejemplo, una tableta que va a tener mayor capacidad, ¿sí? Porque está más grande. Lo que es esta cuestión y es ahora sí que de un consumo mayor porque la batería tiene más capacidad que lo que tiene un celular. Entonces nosotros tenemos que la batería a través de unas cajas pequeñas, que podemos decirlo que es como si fueran cajas negras, que yo voy a tener todo el procesamiento a través de lo que son reguladores, fusibles, controles y demás. Yo voy a darle una salida de 12 volts aquí y unas salidas que son de 5 volts para los puertos USB, independientemente de si son A, B, C o demás. Es el estándar que se maneja. Entonces,
En esta normalmente se manejan el orden de los 10 amperes. El ampere es la corriente que va a fluir y matemáticamente y físicamente tenemos definida la potencia, el voltaje por la corriente. De tal manera que con este sistema, con el de 12 volts, yo puedo tener esos 10 amperes para una potencia máxima de 120 watts. Quiere decir que puedo poner un foco de 120 watts para que me alumbre correctamente y me va a dar bastante buena visibilidad en la noche para poder estar ahora sí que buscando alguna cuestión o alumbrarme para hacer alguna cosa en el auto o algo por el estilo, ¿sí? Y en el caso de los puertos USB, muchas veces la tapa que tienen o algún letrero que cuentan dice, por ejemplo, 2.1 amperes. Lo quiere decir entonces que estamos hablando de que si tenemos un estándar de 5 volts, estamos hablando de 10.5 watts, donde tenemos ahora sí que componentes de baja potencia, como algunos pequeños ventiladores que tenemos que son individuales, algunas bocinas también de baja potencia, ¿sí? Algunas lámparas o focos pequeños, cuestiones como también lógicamente el celular, y yo voy a detectar que esto es de lo que le llaman de carga lenta. El celular lo va a detectar, igual cuando tenga acá una conexión hacia una mayor potencia, pues va a decir que es de carga rápida. Si tenemos nosotros la necesidad de conectar en mi vehículo, porque así es como me voy a acampar o alguna cosa por el estilo, entonces se utiliza una conexión diferente que ya es de corriente alterna, que esa tiene totalmente otra cuestión que dedicaremos otro video al respecto. Por lo pronto, entonces estos son, ahora sí que vamos a llamarlos de media potencia, son de baja potencia, y si queremos de alta potencia necesitamos otro tipo de conexiones. El equipo que conformamos Camión Auto y Bus agradece que hayas visto este video y esperamos que te sea de utilidad. Por favor, dale like, clica en la campanita, suscríbete y síguenos en nuestras otras redes sociales: TikTok, Facebook, Instagram, X y en las plataformas de podcast.